Durante siglos, se nos ha contado una historia. Una historia sobre un hombre, sobre un maestro, sobre un Mesías. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Su vida, su muerte, su resurrección, todo lo que sabemos de él ha sido cuidadosamente preservado, o eso creemos. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si parte de su mensaje fue mutilado, silenciado, censurado? ¿Y si existieran evangelios que hablaban con otra voz? Evangelios que revelaban un Jesús más humano, más sabio, y más radical de lo que jamás imaginamos? Evangelios que fueron enterrados, literalmente. Textos prohibidos por la Iglesia. Palabras que hablaban de libertad, de conocimiento, de poder interior. Palabras que no convenía que el mundo escuchara. En 1945, unos campesinos egipcios encontraron una vasija sellada en las arenas de Nag Hammadi. Dentro, manuscritos antiguos, muy antiguos. Evangelios que no estaban en la Biblia. Evangelios que hablaban de una verdad distinta. Uno de ellos decía: si sacas lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. ¿Qué significa eso? ¿Por qué nunca nos hablaron de estos textos? ¿Por qué la Iglesia decidió qué libros eran sagrados y cuáles debían desaparecer? Este no es un video común. Es un viaje a lo que nunca nos enseñaron, a lo que fue escondido, a lo que fue prohibido. Hoy, vamos a descubrir los evangelios que la Iglesia ocultó. Y tal vez, lo que Jesús realmente quiso decirnos. ¿Quién decidió qué evangelios eran válidos? Hoy damos por hecho que la Biblia es la palabra de Dios. Un libro sagrado, completo, incuestionable. Pero, ¿quién decidió qué libros debían formar parte de esa Biblia? ¿Quién dictó qué evangelios serían leídos en cada misa y cuáles serían arrojados al fuego? En los primeros siglos del cristianismo, no existía una Biblia como tal. Había decenas de textos, relatos, cartas, visiones, evangelios. Evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero también de Tomás, de Felipe, de Judas, de María Magdalena. Todos circulaban entre comunidades cristianas. Todos considerados sagrados por diferentes grupos. No existía una única doctrina. Algunos cristianos hablaban del autoconocimiento como camino a la salvación. Otros decían que el alma debía liberarse del mundo material. Y otros, simplemente, veían a Jesús como un maestro de sabiduría, no como un Dios encarnado. Pero todo eso cambió en el siglo IV. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Un evento político, no espiritual. El imperio necesitaba unidad. Y el cristianismo, con todas sus versiones y herejías, era un caos. Así que los obispos, reunidos bajo la autoridad del César, decidieron qué creer y qué no. No fue Dios quien escogió los evangelios. Fue un grupo de hombres. Ellos establecieron el canon. Y todo lo que se saliera de él, fue declarado herético. Miles de textos fueron destruidos. Otros se ocultaron bajo tierra, esperando siglos para volver a la luz. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, desapareció por más de 1000 años. Nunca fue mencionado en la Biblia. Pero ahora sabemos que existía desde el siglo I, posiblemente incluso antes que los evangelios oficiales. ¿Y por qué lo prohibieron? Porque no hablaba de pecado original, ni de condenación eterna, sino de algo mucho más peligroso para el poder religioso. El reino de Dios está dentro de ti, y todo aquel que se conoce a sí mismo encontrará la verdad. El canon bíblico no fue una decisión divina, fue un filtro de poder, una narrativa oficial construida, para que otras narrativas desaparecieran. Los evangelios apócrifos y gnósticos, donde revelaremos qué dicen esos textos que la Iglesia quiso enterrar. En el año 1945, en un rincón olvidado del desierto egipcio, 2 campesinos descubrieron una vasija de barro sellada. Dentro, escondidos durante más de 1500 años, descansaban 13 códices antiguos. Manuscritos escritos en copto. Textos que el mundo creía perdidos, o que jamás quiso encontrar. Eran evangelios, pero no como los que están en tu Biblia. Estos hablaban de un Jesús profundamente espiritual, misterioso, casi esotérico.
no de un Salvador que exige obediencia, sino de un guía que enseña a despertar. Evangelio de Tomás. Uno de los más impactantes fue el Evangelio de Tomás, escrito posiblemente en el siglo I, contemporáneo a los evangelios canónicos. Pero aquí no hay milagros, no hay crucifixión, no hay resurrección, solo palabras, dichos, sabiduría desnuda. Jesús dijo: si sacas lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no lo sacas, eso que no saques te destruirá. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido. ¿Qué significa esto? Jesús no habla de fe ciega, sino de conocimiento interno, de mirar hacia adentro para encontrar la divinidad. Una enseñanza peligrosa para cualquier sistema religioso que se alimente del control externo. Luego está el Evangelio de Felipe, aún más polémico. Este Evangelio sugiere una relación mucho más cercana entre Jesús y María Magdalena. La llama su compañera. Dice que Jesús la amaba más que a todos los discípulos, y que la besaba frecuentemente en la boca, punto. Este texto no solo desafía la imagen de un Jesús célibe, sino que propone un modelo espiritual diferente. El equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Magdalena no era una trata. Era una iniciada, una portadora del conocimiento. Y luego, el más silenciado de todos, el Evangelio de María. En este, después de la muerte de Jesús, los discípulos están confundidos. Es María quien los calma, quien les transmite enseñanzas secretas que Jesús le habría revelado solo a ella. Pedro le dice: ¿acaso habló el Salvador con una mujer a escondidas de nosotros y no abiertamente? Debemos todos cambiar nuestras costumbres y escucharla a ella. A lo que otro discípulo, Leví, responde: si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este evangelio no solo eleva a María Magdalena, sino que plantea una estructura donde la mujer tenía voz, poder y revelación. Tal vez el más explosivo, el Evangelio de Judas. Aquí, el traidor no es un villano, sino un elegido. Según este texto, Judas no traiciona a Jesús. Cumple su voluntad. Tú lo superarás a todos. Sacrificarás al hombre que me reviste. ¿Qué significa eso? Que Jesús le habría pedido a Judas que entregara su cuerpo físico, para liberar su esencia divina. Otro texto, el Evangelio de la Verdad, dice que el pecado no es una mancha moral, sino el olvido de quién eres realmente. No necesitamos salvación externa, sino despertar a la verdad interior. Este Jesús no vino a morir por tus pecados, vino a recordarte que nunca estuviste separado de Dios. Estos evangelios no fueron eliminados porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos. Peligrosos para la estructura de poder que nacía. Una iglesia que necesitaba obediencia, no libertad. Dogma, no introspección. Control, no gnosis. En los evangelios que conocimos desde niños, Jesús es el Hijo de Dios que viene a morir por nuestros pecados. Un sacrificio, una obediencia. Un Dios que exige sangre para perdonar. Pero en los evangelios ocultos, el mensaje es muy distinto. No hay sangre, no hay culpa, no hay infierno. El reino de Dios está dentro de ti. Jesús no hablaba de una iglesia de piedra. No hablaba de templos, ni de normas. En el Evangelio de Tomás dice claramente: el reino no vendrá observando signos. El reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. El reino está dentro de ti y fuera de ti. El mensaje es claro. No necesitas intermediarios. No necesitas confesarte con nadie, ni obedecer jerarquías religiosas. Dios está en ti, y siempre ha estado. Estos evangelios no hablan de fe, sino de conocimiento. Pero no conocimiento académico. No teología. Hablamos de gnosis. El despertar interior. La experiencia directa de lo divino dentro de ti. Jesús, en estos textos, no es un Dios lejano, sino un maestro iluminado. Un guía que viene a recordarte quién eres. En el Evangelio de María, le dice: donde está la mente, está el tesoro.
porque el alma no se salva por rituales, sino por el reconocimiento de su origen divino. El Evangelio de la verdad plantea algo profundamente diferente. No nacimos pecadores. No hay mancha original. Hay algo mucho más triste: el olvido. Olvidamos quiénes somos. Olvidamos de dónde venimos. Y Jesús viene a recordarnos la verdad olvidada. El pecado es el resultado de la ignorancia. Cuando uno conoce la verdad, el error desaparece por sí solo. No necesitas castigo, solo recordar. Jesús no es un sacrificio, es un espejo. La imagen del Jesús sacrificado no aparece en estos textos. Lo importante no es su muerte, sino su enseñanza. Jesús se convierte en un espejo, una figura que te dice: tú también puedes despertar. Lo que yo soy, tú también lo eres. Yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy el todo, de mí salió el todo y hacia mí el todo regresa. Divide un tronco, y estaré allí. Levanta una piedra, y me encontrarás. Un mensaje demasiado poderoso, demasiado liberador, para una iglesia que necesitaba control. En muchos de estos evangelios, la figura de María Magdalena es central. Ella no es un adorno. No es una pecadora redimida. Es una iniciada, una sabia, una líder. Jesús la reconoce como compañera, como igual, como receptora de revelaciones profundas. En una época donde las mujeres no podían hablar en la sinagoga. Eso era una revolución. La espiritualidad que estos textos proponen no es patriarcal. Es unitaria. Es fusión de energías. Y eso también fue censurado. Una de las ideas más impactantes de estos evangelios es esta: todos llevamos una chispa de lo divino. No porque alguien nos la conceda, sino porque así fuimos creados. El alma es inmortal, eterna, sabia. Solo duerme. Y la misión del Maestro es despertar esa luz. Si te conoces a ti mismo, conocerás al Padre. Y conocerás que tú eres hijo del viviente. Evangelio de Tomás. Este Jesús no quiere adoración. Quiere transformación. Lo que se ocultó no fue solo información. Fue un camino. Un acceso directo a lo divino sin necesidad de templos ni dogmas. Una verdad tan poderosa, que tuvieron que enterrarla por siglos. La cosmología gnóstica, una visión alternativa del origen del universo que contradice la narrativa oficial. ¿Y si te dijera que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero? ¿Y si te dijera que el mundo en que vivimos fue creado por un ser inferior, un usurpador? Así lo creen los gnósticos. Un Dios más allá de todo. Para los gnósticos, el verdadero Dios no es un anciano en el cielo juzgando a los hombres. Es una fuente pura, inabarcable, sin nombre ni forma. Un océano de conciencia pura. Llamado en algunos textos el Uno, el Padre Invisible, o la plenitud, pleroma, punto. De esta fuente emanaron entidades puras llamadas eones. Extensiones del pensamiento divino. Entre ellos, uno de los más importantes, Sofía, la sabiduría. Sofía, deseando conocer al Padre por sí misma, cometió un error. Actuó sin su pareja eónica. El resultado fue catastrófico. De su acto imperfecto nació una criatura deformada, ignorante, pero poderosa. Yaldabaoth. Este ser no conocía al Dios verdadero. Creía que Él era el único. Y dijo: yo soy el único Dios, y no hay otro fuera de mí. ¿Te suena familiar? Yaldabaoth, también conocido como el Demiurgo, creó el mundo físico. Un universo imperfecto, material, lleno de sufrimiento. No lo hizo por amor, sino por arrogancia. Quería ser adorado. Creó cuerpos para aprisionar las almas. Y puso arcontes, seres intermedios, para controlar la realidad. Para los gnósticos, este mundo es una prisión. Y despertar es la única forma de escapar. Jesús, en esta visión, no viene del Demiurgo. Viene de la plenitud. No para fundar una religión, sino para liberar a las almas atrapadas. Es un emisario de la luz.
que se encarna para recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. Por eso dice en el Evangelio de Tomás: estoy de paso por este mundo. Y por eso el mundo lo odió, porque vino a desafiar al arquitecto del engaño. Para los gnósticos, todo en esta vida es parte de una lucha entre la luz interior y la materia ilusoria. No somos este cuerpo. No somos esta sociedad. Somos chispas divinas atrapadas en carne y tiempo. Yaldabaoth quiere que olvidemos. Jesús quiere que despertemos. ¿Y si el pecado no existe? En esta visión, el pecado es un invento del demiurgo. Una forma de mantenernos dormidos, sumisos, llenos de culpa. Pero la gnosis enseña que no hay pecado original. Hay un olvido original. Despertar no es obedecer. Es recordar. ¿Por qué crees que esta visión fue borrada? ¿Por qué la Iglesia tachó estos textos de herejía? Porque una humanidad despierta no necesita templos, no necesita sacerdotes, no teme al castigo. Solo busca la verdad. ¿Por qué la Iglesia ocultó todo esto? Si estas enseñanzas eran tan profundas, tan bellas, tan liberadoras, ¿por qué fueron prohibidas? ¿Por qué la Iglesia las llamó herejía, y a quienes las defendían los mandó a la hoguera? Jesús nunca escribió nada. Sus enseñanzas eran vivas, orales, espirituales. Pero después de su muerte, otros tomaron el control de su legado. Con el tiempo, el mensaje del reino interior fue reemplazado por una iglesia externa, una institución con jerarquías, normas, poder y castigos. Y para consolidarse, necesitaba una doctrina única, una verdad oficial, y todo lo que no encajaba fue perseguido. En los siglos III y IV, la Iglesia dejó de ser perseguida, y se volvió parte del imperio. Con Constantino, se hizo oficial, y en el Concilio de Nicea, año 325, se definió que era cristianismo, y que no. Los evangelios gnósticos, los textos de María Magdalena, de Tomás, de Felipe, de Judas, fueron descartados, eliminados, condenados. ¿La razón? Contradecían el modelo de poder que estaban construyendo. Quemaron los libros, pero no las preguntas. Miles de textos fueron destruidos. Monjes gnósticos perseguidos. Bibliotecas arrasadas. Pero algunos escondieron sus manuscritos, esperando un futuro en el que por fin alguien los escuchara. Y así fue como en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se descubrieron más de 50 evangelios y textos antiguos, ocultos por siglos. La verdad salió de la tierra, como un grito ahogado por el tiempo. ¿Por qué eran tan peligrosos? Porque enseñaban que no necesitas una iglesia para conectarte con Dios, que no hay culpa original, que el alma es inmortal, que Dios está en ti. Y eso es la antítesis de una estructura que vive del control espiritual. Si no necesitas confesión, si no necesitas diezmos, si no necesitas intermediarios, entonces, ¿para qué necesitas una institución? La gnosis es un camino interno. No ofrece salvación, ofrece reconocimiento. Jesús no es un ídolo, es un espejo. María Magdalena no es una pecadora, es una iniciada. El mundo no es castigo, es ilusión. Y Dios no es un juez en el cielo, es la luz que te habita. ¿Cómo controlas a alguien que ya se sabe libre? Hoy más que nunca, la verdad vuelve a hablar. Durante siglos, intentaron enterrar esta sabiduría, pero no pudieron. Hoy, gracias a hallazgos como los de Nag Hammadi, tenemos acceso a estos textos. Podemos leerlos. Podemos sentir su verdad. Podemos decidir por nosotros mismos. Y sobre todo, podemos recordar lo que siempre supimos en el fondo del alma. La verdad no muere. Solo espera a que abramos los ojos. Durante siglos nos enseñaron a mirar hacia afuera, pero la verdadera revelación siempre estuvo dentro. María Magdalena, los gnósticos, los evangelios prohibidos, no son historias del pasado.
Son llaves. Llaves para recordar quiénes somos. Para reconectar con una verdad que arde en el alma. El conocimiento fue ocultado, pero nunca destruido. Hoy, está regresando. Si sentiste algo al escuchar esto, si dentro de ti algo se movió, no lo ignores. Estás recordando. Estás despertando. Suscríbete y acompáñame en este viaje de redescubrimiento espiritual, porque aún quedan muchas verdades ocultas, esperando salir a la luz. Y tú, que has llegado hasta aquí, no estás solo. Somos muchos, que estamos empezando a ver. En el próximo episodio, exploraremos otro de los textos más enigmáticos jamás encontrados, el Evangelio de Judas. ¿Y si Judas no fue un traidor, sino el discípulo más fiel de todos?